UNODLOS tópicos habituales de los diletantes del misterio a la hora de confrontar la perfidia de los incrédulos. Es un mítico experimento que demostró científicamente la existencia del alma humana. En algún momento del impreciso pasado, un médico acucioso habría acometido la macabra tarea de pesar a personas agonizantes, encontrando que éstas perdían, en el preciso instante de la muerte, 21 gramos. Los incrédulos suelen responder, por supuesto, con incredulidad. Para el sentido común semejante experimento linda con lo inverosímil, cuando no con lo grotesco o lo puramente literario. Ejemplos de esto último no faltan. Recordemos aquí ese extraordinario cuento de Edgar Allan Poe, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, que fue leído en su momento como un reporte científico auténtico de la detención de la muerte, por medio de la hipnosis. Y sin embargo, a pesar de lo extravagante que pueda parecer, ese experimento sí se llevó a cabo, y sus resultados incluso se publicaron en una revista médica. Su autor fue el doctor en medicina Duncan McDougall, de Haverhill, Massachusetts, el año 1907. En su artículo, el D.D. McDougall comenzó esbozando una muy materialista hipótesis sobre la sustancia del alma, partiendo del supuesto de que, si las funciones psíquicas continúan existiendo como una individualidad o personalidad separada después de la muerte del cerebro y del cuerpo, entonces tal personalidad solo puede existir como un cuerpo ocupante de espacio. Y como se trata de un cuerpo separado, diferente del éter continuo e ingrávido, debe tener peso, igual que el resto de la materia. Esa sustancia, obviamente, se desprende del cuerpo en el momento de la muerte, y, por lo tanto, la pérdida de peso debe ser medible. A continuación, pasó a poner a prueba su hipótesis. Instaló un lecho sobre un marco ligero construido en una romana de plataforma, muy delicadamente balanceada. Sus sujetos de experimentación fueron 6 enfermos terminales, de los cuales solo señala su diagnóstico, su sexo, y que se encontraban agonizantes. 4 pacientes habían sido diagnosticados como tuberculosos, uno sufría coma diabético y del último no se precisa dato alguno. Cada uno de ellos fue mantenido en observación, garantizándose su comodidad hasta que sobrevino la muerte. Durante ese lapso, McDougall reajustó periódicamente el fiel de la balanza de acuerdo a la disminución de peso esperable por las pérdidas insensibles. Estos fueron, resumidamente, los resultados. Paciente N. Digris 1. Pérdida de 3/4 de onza, unos 21,3 gramos, súbitamente coincidiendo con la muerte. Paciente N. Digris 2. Pérdida de 1 onza y media y 50 gramos, o sea 45,84 gramos, en los 18 minutos que transcurrieron desde el cese de la respiración hasta que estuvieron seguros de su muerte. SIC. Paciente N. Digris 3. Pérdida de media onza coincidiendo con la muerte, y una pérdida adicional de 1 onza pocos minutos más tarde, 42,65 gramos en total. Paciente N. Digris 4. McDougall consideró esta prueba sin valor, debido a que la balanza no pudo ser bien ajustada por la interferencia de personas opuestas a su trabajo. Paciente N. Digris 5. En este caso, se registró una pérdida inicial de 3/8 de onza, 10,66 gramos, simultáneamente con la muerte, pero luego el fiel de la balanza regresó espontáneamente a su posición inicial y se mantuvo allí por 15 minutos a pesar de retirar los pesos. Paciente N. Digris 6. Esta prueba también resultó invalidada al fallecer el paciente antes de que la balanza fuera calibrada. McDougall también efectuó un experimento control, consistente en envenenar a 15 perros sanos, para pesarlos en el momento de la muerte, con resultados uniformemente negativos. Pero antes de hacernos una mala imagen del doctor, reconozcamos que al menos se queja de su escasa fortuna para conseguir perros que estuvieran muriendo de alguna enfermedad. Objeciones. Ante todo, evitemos las explicaciones fáciles, como sospechar que la pérdida de gas intestinal o del aire pulmonar da cuenta de la supuesta pérdida de peso que McDougall observó en sus experimentos. La segunda posibilidad fue descartada por él mismo, pues verificó que inspiraciones y expiraciones forzadas no alteraban el equilibrio de la balanza. En cuanto a la primera, ya sean 21 o 40 y pico los gramos de gas, estos equivalen a un volumen de muchos litros, fácilmente detectables tanto pre como post-mortem. En realidad, es inútil pretender buscarle explicaciones naturalistas a la pérdida de peso que, supuestamente, se observó, por la sencilla razón de que todo el experimento está viciado por severas fallas, empezando por una descripción en general confusa de los procedimientos y una muestra demasiado pequeña. Se pudieron analizar los datos de apenas 4 pacientes. Por otra parte, no se utilizó un criterio claro para definir el momento exacto de la muerte. Dadas las limitaciones de la época, este elemento crucial resultaba muy difícil de determinar, y esto queda bien patente en el caso del paciente N. Digris 2. Este siguió presentando espasmos faciales durante 15 minutos, después del cese aparente de la respiración, y solo tras cesar los espasmos se le auscultó, para comprobar la ausencia de latidos cardíacos. ¿Cuál fue el momento exacto de la muerte?
Esta vaguedad conduce, además, a una insólita flexibilidad a la hora de registrar las variaciones del peso. En un caso se considera positiva una pérdida de peso instantánea, pero en otros se asumen como positivas las pérdidas ocurridas a lo largo de varios minutos, sin límite fijo ni relación clara con el deceso. Pero podemos, al menos, confiar en la forma en que se hicieron las mediciones, pues ni siquiera eso. McDougall afirma que sus escalas eran sensibles a 0,2 de una onza, 5,68 gramos, lo que no es óbice, para que en un caso nos ofrezca una precisión de 50 granos, 3,2 gramos, lo que resulta tan poco serio como medir milímetros, con una regla graduada solo en centímetros. Obviamente, la seguridad de las medidas ni de lejos se aproxima a la que se pretende. Si seguimos adelante observamos también que los resultados ni siquiera resultan congruentes entre ellos. Uno de los pacientes presentó una pérdida de peso instantánea y nada más, 2 a lo largo de varios minutos, y el último hizo malabarismos con la romana durante 15 largos minutos. Para conciliar esto con la hipótesis inicial es preciso tramar muchas explicaciones ad hoc, como la influencia del temperamento del paciente y a cadáver para ese momento. Conclusión. ¿Qué queda, al final, de este experimento? Pues poca cosa, en realidad solo una colección de datos, que se debaten entre la incongruencia y la anécdota, con una posibilidad inmensa de errores instrumentales. Para poner esto en perspectiva, consideremos simplemente que McDougall intentó medir variaciones de peso del orden del 0,05%, lo que no resulta fácil en condiciones clínicas ni siquiera hoy en día. Habla en su favor que no pretendiera haber probado algo, expresamente reconoce que se requiere una gran cantidad de experimentos antes de que este tema pueda ser zanjado más allá de cualquier posibilidad de error. Los consabidos 21 gramos quedan reducidos a pura leyenda basada en un experimento mal hecho, que hasta la fecha nadie parece ansioso de repetir.